Había una vez un príncipe que quería ser tigre. Los tigres no tienen miedo. Tres deseos, como en los cuentos. Pues estamos muy emocionados, estamos con la directora mexicana Isa López, que además está en Toronto, Canadá, porque va a estar presentando Tigers Are Not Afraid, los tigres no tienen miedo. Isa, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? No podría estar más emocionada, es un privilegio indescriptible que tu película, el sueño que yo tuve cuando la empecé a escribir, que es que Guillermo del Toro la viera, se convirtió en que la va a presentar. Every time you're in a horror moment in your life in Mexico, it comes out of nowhere, and it's not set up, and it never pays off. And I think that the sense of horror the movie has is beautifully idiosyncratic and beautifully Mexican and Latin American. And I think that's one of the things that impressed me the most. That you don't have to set up is also an emotional. Brilliantly an emotional fable. Se nos olvida quiénes somos. Cuando las cosas de afuera vienen por nosotros. Somos príncipes. Somos guerreros. Y tigres. Los tigres nunca olvidan. Si no lo matas, nos van a matar a todos. Los tigres no tienen miedo. ¿Qué te trae a contar esta historia? Mira, yo tuve una carrera muy exitosa en México haciendo comedia, o bueno, significativamente exitosa, y me encanta la comedia, pero yo crecí leyendo literatura de terror, cómics, viendo películas de ciencia ficción y de terror. Soy una gran aficionada del cine de género, y siempre quise explorarlo y entrar a él, y lo que sucedió es que tuve un trabajo muy exitoso en México, me mudé a Los Ángeles a trabajar en películas en inglés y es mucho más complejo, porque aunque te aprueben los proyectos y si no, no me hubiera ido a Los Ángeles, en desarrollo se tardan años y de repente volteé atrás y tenía 7 años sin filmar una película y estaba en un lugar pésimo de mi vida, había pues caídoseme varios proyectos, tuve un rompimiento con mi pareja espantoso, murió mi papá, tuve que sacrificar a mi perro, me encontré en el peor lugar de mi vida, pero a veces hay que tocar fondo. Y ahí fue donde dije, tengo que contar una historia que me interese, que sea personal, y de los temas que me preocupan, como lo que está pasando en nuestro país, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista que me apasione, como es el cine de género y de terror. Y hice esa combinación y así sucedió. Y de alguna manera toda la película es una versión más realista y más dura, pero también con mucha fantasía de Peter Pan. Y tenemos al Peter Pan, tenemos a los niños perdidos y tenemos a Wendy. Y tenemos un Capitán Garfio, ¿sabes? Pero de la realidad de México. Eso mezclado con una historia de fantasmas. Porque la realidad es que si con tanta gente desaparecida, se tiene uno que cuestionar si no es un territorio natural para las historias de fantasmas. Y se convierte en una película de género, es una aventura de estos niños tratando de sobrevivir, las amenazas de lo real y las amenazas de lo supernatural. Y esa es, vuelven en México y los tigres no tienen miedo en el resto del mundo. Isa, tu película la estrenas en 2017, es una película que ha tenido múltiples, ¿no? Reconocimientos a nivel mundial. Actualmente está teniendo, ha causado mucha, ¿sabes?, atracción, todo mundo, hay críticas internacionales que da un orgullo, ¿no?, ver a una cineasta mexicana llegando tan lejos, y sin embargo, en México que tú contabas, ahí la estrenaste y pareciera que ahí no generó tantas reacciones. A ver, cuéntanos. Bueno, en cuanto a críticas, la adoraron, ¿sabes? La crítica mexicana puede ser muy dura con el cine comercial y en mis comedias, que el público quiere mucho, la crítica, excepto casos honrosísimos y queridos, que se volvieron mis amigos después de las críticas que me dieron, generalmente las trataron muy mal, hay como un automático desdeño que me parece espantoso.
Y sin embargo, con esta película fue muy, muy bien tratada por la crítica mexicana. Y el público que la vio se volcó sobre la película y teníamos salas llenas. Pero la cosa es que estrenamos contra Coco. Y entonces, no es que la gente no quisiera ver mi película, es un público diferente. Pero los exhibidores, las salas, quitaban las funciones que tenía Vuelven para dárselas a Coco. Porque la gente no daban alcance para la gente que quería ver la película, y la gente que quería ver Coco compra dulces y es mejor negocio. Eran los paquetes familiares, la película mía no es familiar. Y entonces pues terminé haciendo una taquilla mínima y muy poquita gente la vio. Y ahora que está teniendo esta recepción internacional y los reconocimientos, y gente en México está diciendo, bueno, pero ¿cuándo la estrenan en México? Cuando la película tuvo su corrida en el 2017. ¿Y qué tendría que ocurrir para que se volviera a estrenar en México? Pues nada más que tuviéramos la inquietud de aprovechar que las críticas internacionales y la prensa internacional le ha dado, bueno, está certificada de calidad en Rotten Tomatoes, en Tomatazos, que es ya el juez internacional de las películas, es muy curioso. Y bueno, esta mañana teníamos 97% de calidad, que es, ¿no? Entonces creo que también en un momento dices, pues bueno, tomando esta inquietud internacional se puede hacer un relanzamiento. Se hizo con El laberinto del fauno. Abrió, fue un lanzamiento complicado, fue contra otras películas, no terminó de conectar por esas dificultades, igual que la mía. Y luego cuando tuvo la nominación al Oscar, la reestrenaron y fue un porrazo en México. No sería la primera vez que sucediera. Ya llegué, ma. Oye, platícale a la gente sobre tu acercamiento con Guillermo del Toro, cuándo lo conoces, cuándo te dice él, Isa, quiero apoyar tu película. Pues fue muy curioso porque yo cuando empecé a escribir el guión, que fue hace muchos años, una película es un proceso mucho más largo de lo que la gente se imagina. Yo el guión lo empecé a escribir en el 2013 y desde el principio dije, esta sería una película que le gustaría a Guillermo del Toro. Entonces, pues me encantaría que leyera mi guión, pero no es tan sencillo. Entonces intenté muchísimo que llegara el guión por amigos comunes y yo decía, pues bueno, mexicanos, no había manera. El hombre está ocupadísimo y todo el mundo le manda guiones. Entonces nunca sucedió. Y bueno, encontré la manera de financiar la película y de filmarla y ya una vez filmada la gente la veía y me decía, oye, como que Guillermo del Toro tendría que ver esta película. Y yo decía, sí, pero no puedo llegar a él. Y finalmente la película estrenó en Fantastic Fest, que es uno de los festivales más importantes en el mundo de cine de género, y recibió unas críticas preciosas y la comparaban constantemente con la influencia de Guillermo del Toro, que la tiene. Es una versión, muchas críticas decían, más dura y más actualizada del estilo de Guillermo, de juntar lo fantástico con lo brutal. Y entonces dije, es que de verdad tiene que ver. Entonces me di cuenta que él era muy activo en redes sociales. Y entonces empecé a darle lata en redes sociales como loca, pues subiendo esas mismas críticas y tagueándolo. Y por supuesto eso no es que jale. Pero lo que sí pasó es que la película, al proyectarse en diferentes festivales, se fue haciendo de fanáticos y de gente que creía profundamente en ella. Y ellos mismos se subieron a ese tren de darle lata a Guillermo y se empezó a convertir en una cosa. Y la prensa mexicana que se enamoró de la película, cuando vino al Festival de Morelia ese año, lo veía, lo entrevistaban y le decían, oye, ¿ya viste Vuelven? Entonces Guillermo finalmente dijo, ya, por favor, mándenmela. Y la vio, le encantó, tuiteó cosas bellísimas. Muy rápidamente después de eso lo nominaron al Oscar y yo le escribí ya teniendo una relación de Twitter, porque había visto la película y la había recomendado, para felicitarlo y me tendió la mano. Y me dijo, ¿qué proyectos traes y cómo le ayudamos a Vuelven? Y siempre ha estado como padrino de esta película. Nunca se me va a olvidar, la primera vez que yo le escribí directamente me contestó, yo pues le escribí una carta muy larga de gracias, maestro, y lo primero que me contestó es, de nada, en cuanto tú tengas esa oportunidad de hacer esto por alguien más, hazlo. Y ese es Guillermo. You know, if you could see it
if you loved it as I do, if you can also embrace it as your own, and you can tell someone to see the movie, just one person, make them see the movie. If you loved it that much, it would change the fate of it. Agradecemos mucho la oportunidad de platicar contigo. Todo el éxito del mundo en tu película, que bueno, ya lo está teniendo, y todo el éxito en Toronto. Muchísimas gracias.